¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a un podcast de Visión Colombia. Soy Ana María Serrano y es un placer poder darles la bienvenida desde el Hotel Cosmos 100, que nos acompaña, que nos abre las puertas, que nos permite estar con invitados de lujo y poder hacerles a ustedes algo entretenido, que nos escuchen, que compartan con nosotros. Como siempre decimos, esto es un debate de ideas. No todo lo que nosotros decimos, por supuesto, usted va a estar de acuerdo, pero aquí debatimos con ideas. Y lo que queremos y creamos es una construcción de país, de un país soñado pero posible, de tener una Colombia que todos ingresamos, entramos en esta Colombia, creemos en esta Colombia, confiamos y que sabemos que tiene cosas buenas, que tiene cosas por mejorar, por supuesto, pero que tenemos que ser proactivos, no quedarnos únicamente sentados esperando, tenemos que generar ese cambio. Rodrigo, ¿cómo me le va? Hola, ¿qué ha habido, Ana? Yo feliz como siempre y hoy con el reto de hablar de uno de los temas que quizás menos conozca, pero que más me apasiona, aun cuando tengo que reconocer de entrada que no solo soy abogado, litigante y consultor, sino que soy empresario. Entonces, por eso este tema para mí es particularmente grato y sensible. Bueno, yo le cuento que también soy periodista, soy comunicadora y he dado mis golpecitos de empresaria. Y hacer empresa es difícil, Rodrigo, muy difícil. Y Colombia es un país extremadamente difícil para quienes queremos arrancar una empresa. Y eso vamos a estar hablándolo y vamos a ver qué queremos, qué se pide, qué es lo que sueñan los empresarios. Quiero dar la bienvenida a Mauricio Campillo, empresario, presidente del Grupo Soya, que nos acompaña. Bienvenido, Mauricio. Bienvenidos a todos ustedes también en la audiencia. Muy placentero poder compartir ahora los temas empresariales y algunos más que podamos compartir. Bueno, Mauricio, yo no sé si usted comparte con lo que yo arranqué diciendo. Hacer empresa en Colombia es muy complicado. Y no solo que es complicado, sino que ahora se ha satanizado a los empresarios. Los empresarios son, en gran medida, los responsables de las cosas que no funcionan en este país, los responsables de que a este país no le vaya tan bien, son los empresarios. Y yo creo que tenemos que darle la vuelta y cambiar esa narrativa, porque todos de una u otra manera somos empresarios. Creo que son dos temas muy relevantes. Uno, efectivamente, la dificultad de hacer empresa en Colombia. Es cierto, la situación parte de la cantidad de requisitos que se establecen en las normativas para efectivamente lograr crear una empresa. Y eso lleva a que haya un nivel muy alto de informalidad. Precisamente el costo de formalizarse puede ser superior al ingreso que genera simplemente tener la persona sin esas regulaciones. Lo segundo, a la pregunta que haces de esa estigmatización, es cierto, o sea, desafortunadamente hay una mala concepción de lo que es el empresario. Muchos piensan, cuando hablan de empresario, de que estamos hablando de los grandes grupos empresariales. Y la realidad es que en Colombia lo que sucede es que son las pymes las que construyen realmente ese gran tejido empresarial. El 92% del tejido empresarial son pequeñas y medianas empresas. Son empresas que generan empleos entre 2 y 8 empleos y son realmente quienes más empleo generan. Eso es importante entenderlo porque finalmente si no se percibe por parte del gobierno la importancia de reducir todos esos trámites y de bajar la regulación, va a ser complejo que estas compañías perduren en el tiempo y que además los empresarios realmente que quieren hacer empresa en Colombia se aventuren a hacer esa empresa. Rodrigo, me acuerdo y recuerdo en este momento que en uno de nuestros episodios hablábamos de qué es lo que pasa cuando el Estado es el que trata de hacer todo y dejamos de lado a la empresa privada, cuáles son esos grandes peligros. Y hacían un comparativo con lo que sucedió en la pandemia, en donde al Estado le tocó un poco tratar de coaptar todo lo que estaba pasando y fracasó. Sí. Y fracasó y eso nos llevó a la quiebra de cientos de empresas, al desempleo, a una mayor pobreza. ¿Cuál es el planteamiento que surge de Visión Colombia? ¿En qué creemos en Visión Colombia cuando estamos hablando del mercado? Nosotros creemos que el Estado no solo debe ser un agente más dentro de los muchos agentes económicos en el mercado, sino que debe reservarse unas tareas muy básicas, básicamente la regulación y la inspección, control y vigilancia. En lo que a la regulación respecta, pues es una regulación, ya lo dijo el doctor Mauricio, sencilla, fácil, digerible y sobre todo que no comprometa económicamente el destino y el futuro de los empresarios. Y cuando hablamos de empresarios, hagamos énfasis, doctor Mauricio, lo invito a lo que usted ha dicho. Estamos hablando de las
micro, pequeñas y medianas empresas que generan más, es decir, son las que generan más del 92% de la empleabilidad formal, pero además son el grande motor de la economía. De hecho, los grandes criterios de tecnología, innovación y creatividad están en las pequeñas y medianas y microempresas, perdón. De tal manera que yo sí creo que el Estado debe entender una realidad, y es que el gran motor de la economía, le hace el gran benefactor de la buena calidad de vida de los habitantes en un país determinado, es el sector productivo. Y lo que debe hacer el Estado, es decir, el gobierno de turno, dentro de una política de Estado a largo plazo, es favorecer, facilitar, ¿no? Entre otras cosas facilitando, pero no solo facilitando, generando seguridad jurídica, generando seguridad física, generando además condiciones de accesibilidad a lugares en donde el mercado no llega, los agentes del mercado privado no llegan fácilmente. Conclusión, nuestro eslogan es, que es un eslogan, además tengo que reconocerlo aquí públicamente, relativamente robado de la economía social de mercado de Konrad Adenauer, el gran gestor del milagro económico alemán de la posguerra. Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Es decir, hay que darle libertad a la gente, libertad a todo el mundo para que se convierta en lo que tú has dicho al principio, en una periodista muy reconocida, pero además empresaria, que genera riqueza, que genera empleo, que paga impuestos, que trae tecnología, que llama inversión extranjera, etcétera, etcétera. De eso se trata nuestra visión. Tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible. Si se cumple con esa sencillísima premisa, yo creo que Colombia se catapultaría a un estadio superior en cuanto a las condiciones de habitabilidad del territorio. Mire, yo soy de esas empresas que quebró en la pandemia, que dejó de ser empresaria, pero que vuelvo, ¿no? Yo creo que todos tenemos ese espíritu empresarial. Pero Mauricio, hablamos de que los empresarios necesitan una estabilidad jurídica, los empresarios necesitan tener claro una visión de país. Eso es lo que les hace a ustedes invertir en el país, apostarle al país, crecer sus plantas de producción, contratar a más personal, atraer inversión extranjera. Pero ¿cómo logramos eso? Si cada 4 o 5 años está en discusión cuál es el mecanismo que vamos a adoptar, el mecanismo económico, si es decir, no tenemos un rumbo claro, definido, todos marcado de hacia dónde vamos como país y estamos sujetos a las políticas del gobierno de turno. Ese punto es importante porque siempre hemos pensado, cuando hablamos de estrategia y de competencia, únicamente entre los actores del mercado, los jugadores de una industria. Realmente hay un tema de Michael Porter muy interesante, un libro que habla de los países también compiten. Y los países compiten porque, según la regulación que establezcan, van a permitir efectivamente que llegue inversión extranjera o que las compañías locales, nacionales, tengan unas condiciones que sean equitativas frente a otras compañías de otros mercados en otros países diferentes. Aquí hay situaciones tan particulares que yo lo llamo un tema de lo absurdo que llevan a la desindustrialización y que afectan, por lo tanto, la generación de empleo. Y lo que yo llamo el tema de lo que es regulación efectiva negativa. ¿Y qué es regulación efectiva negativa en temas de competencia? Por ejemplo, en el caso nuestro, en el sector agroindustrial, si queremos importar maíz, para producir alimento para las diferentes especies balanceado. Y la proteína balanceado, nos toca pagar un arancel, mientras que el producto final, terminado, producido en Canadá, Estados Unidos o Chile, llega sin arancel. O sea, la carne de cerdo, la carne de pollo, no paga impuestos a entrar a Colombia, pero los que estamos construyendo el alimento, fabricando, produciendo para poder crear la proteína, pagamos impuestos. ¿Eso qué genera? Pues más bien que la gente importe la carne y no produce en Colombia, y eso genera desempleo. Y así pasa con el plástico y así pasa con muchísimas industrias. Ese es el tema de muchas veces una regulación en exceso que desconoce las condiciones de mercado en donde hay acuerdos de libre comercio y generan desequilibrios a las industrias. En ese caso la industria prefiere cerrar y irse para otro mercado que le permita competir. Me parece que la experiencia es hay veces más elocuente, pero sobre todo casi siempre más sabia que la teoría. Estamos hablando con un empresario muy exitoso de una marca, yo creo que muy querida por los colombianos, que además trabaja en el sector más sensible, la agroindustria. Es decir, ese cuento de que el Estado ha abandonado la periferia tiene parte de razón, pero lo ha abandonado porque, entre otras cosas,
Han existido empresas como la del doctor Mauricio que llegan allá a generar oportunidades reales de desarrollo. Yo creo que las oportunidades reales de desarrollo que debería tener en cuenta un Estado que se precie de ser un Estado contemporáneo con mirada al siglo XXII es un Estado que entienda que la regulación ha de ser la mínima necesaria, que la vigilancia y control ha de defender sobre todo la libre competencia y las prácticas sanas de la competencia propias de un libre mercado, y además creería yo que el Estado debe entender que sin seguridad jurídica y física, es decir, a través de las fuerzas del orden y a través de la justicia, pues evidentemente el empresario no se va a arriesgar a adelantar una actividad que por sí misma es ya riesgosa. Es que la actividad empresarial, digamos, entraña muchos riesgos. Entonces, eso me parece importante. Y quisiera también advertir una cosa que yo quisiera oír la opinión de los empresarios y de los agroindustriales. A mí me parece, a nosotros nos parece, perdón, hablo en primera persona del plural, a nosotros nos parece que no puede haber un país competitivo, no puede haber un país justo desde el punto de vista de la creación de la riqueza y del empleo formal y de calidad, con un código sustantivo del trabajo de 1950 absolutamente inflexible, que no atienda a las realidades más promisorias del desarrollo. No tenían ni idea los legisladores de aquel entonces, de hace 70 y tantos años, de la existencia de los apps, de los startups, de la presencia del Internet en la creación de riqueza y empleo. Obviamente la realidad del censo, no digo el censo electoral, del censo poblacional, pues ha cambiado notablemente, etcétera, etcétera. Entonces esa inflexibilidad yo creo que ha sido un obstáculo enorme en la generación de plazas de trabajo de calidad y formales. ¿Me estoy equivocando? ¿Esa percepción, esa aproximación es equivocada? No, es totalmente cierta y está demostrado que la tecnología va a unos ritmos muchísimo más acelerados que la capacidad del gobierno de regular. Entonces vienen situaciones en donde la regulación no puede atender todo lo que nos trae el desarrollo. Y eso pasa, y lo tocas muy bien, el tema laboral, es un tema que efectivamente en nuestro país desafortunadamente está equivocadamente regulado. Y yo siempre he dicho que el mayor nivel de proteccionismo, inclusive en la parte de empleabilidad, lo que genera es afectación del empleo. Porque cuando tenemos tantas condiciones y tantas exigencias, pues las compañías finalmente incurren en costos tan elevados. Y volviendo al tema de las pymes, que son pequeñas empresas que no pueden atender esos costos laborales. Y lo que generan simplemente es más bien o evadir esos costos laborales o evadir la ley o finalmente ser informales. Y eso es un tema que se debe claramente entender por parte del gobierno. Esto también, Rodrigo, va un poco de la mano con uno de los planteamientos que tiene Visión, que es el salario. Nosotros hablamos dentro del proyecto de que el salario debe regir de acuerdo al mercado, dependiendo de las regiones. Esto iría muy de la mano también con lo que estamos hablando del proyecto de ley de mano de obra o de ley que implica a los empresarios, que implica un cambio dentro de la legislación, es decir, todo va entrelazado. Pero también creo que es importante, esa sería una forma de ayudar y de contribuir para que haya una menor regulación, la mínima regulación necesaria, pero hay un impulso también para los empresarios, que son la fuente de ingreso que tiene cualquier gobierno. Sí, sin duda, la visión que hemos planteado tiene como epicentro los tres elementos esenciales del Estado, para explicarle también al doctor Mauricio y a través de él a toda nuestra audiencia. Pues el elemento nación, hay que proteger, cuidar y potencializar el elemento humano, los habitantes. Está el elemento del poder político, de la soberanía, pero también y sobre todo el territorial. Y nosotros creemos en que las naciones contemporáneas progresan en la medida que atiendan a las necesidades locales más que a las nacionales. Creemos en un Estado supranacional con vocación hispanista, sin duda, pero atendiendo las realidades más próximas locales, lo que llaman los técnicos la glocalización, es decir, un país sumergido en la aldea universal, pero atendiendo las proximidades y las necesidades y los anhelos más cercanos de los habitantes. En ese contexto, pues por supuesto que hay que entender que las regulaciones macroeconómicas que afectan la empleabilidad, la creación de empresas y a su turno la creación de la riqueza,
pues tiene que ir ligada a las regiones. No puede ser lo mismo pagar un mismo salario, paga la redundancia, salario mínimo en una zona apartada, con menos oportunidades, con una precaria prestación de servicios públicos, en donde entre otras cosas las condiciones económicas, es decir, el gasto de vida de las familias es mucho menor que el salario mínimo en una ciudad tan caótica y tan enorme, cosmopolita, o por lo menos con la pretensión de ser cosmopolita como Medellín, Bogotá y Cali. No puede ser lo mismo. Entonces, sí creemos ciertamente que esta visión de país permea toda la, digamos, la política de creación de regulaciones, como por ejemplo el salario mínimo. Creemos en el salario mínimo asimétrico o diferencial, sin duda. Creemos a su turno en que las condiciones socioeconómicas determinan y deberían determinar las realidades económicas. Estoy hablando de sistemas de tasas, contribuciones e impuestos como el predial, por ejemplo. Ese tipo de realidades facilitan, a nuestro entender, el comportamiento de los empresarios y por lo tanto la creación de empresa, la creación de empleo y la creación de riqueza. Ahora, le pregunto, Mauricio, esto, el planteamiento, basado en el planteamiento que estamos haciendo, ¿esto podría también beneficiar a que los empresarios vean las otras regiones del país como esos potenciales en donde se puede desarrollar mayormente o con mayor facilidad la industria y no agrupar únicamente en pequeños sectores como vemos que está pasando muchas veces en los países latinoamericanos? Con seguridad. Ahora, hay muchas más cosas aparte de este tema del salario asimétrico y identificando las necesidades de cada una de las regiones. Hay otros temas asociados a los desarrollos mismos. O sea, el gobierno debe propender por acompañar desarrollos en otras zonas, las mismas zonas rurales, para que efectivamente se puedan allá mismo establecer las empresas. Y no únicamente el tema del desarrollo empresarial, también la misma parte de las personas, porque una de las grandes megatendencias es la urbanización, y hay un tema de urbanización, la gente moviéndose de las zonas rurales, y en Colombia está sucediendo, y cada día es más difícil conseguir fuerza laboral en las zonas rurales como consecuencia de que esas zonas no se están desarrollando, no hay hospitales, no hay colegios, no hay escuelas, no hay universidades, entonces la gente busca una oportunidad diferente, y la única que la encuentra en las ciudades, generando un colapso igualmente de todo el tema de sistemas de salud, servicios públicos y demás. Pero el gobierno tiene también que preocuparse en eso. Yo diría que esa es la parte en donde el gobierno debe poner atención, más que en las regulaciones asociadas a la parte empresarial, que estoy de acuerdo con Rodrigo que es lo mínimo necesario, y que las empresas sean las que generen toda la dinámica económica del país, porque finalmente el gobierno no es el que crea empleo, no debería ser el que crea empleo, el empleo lo debe generar es el empresario, apoyado con una regulación que le permita efectivamente crecer y crecer rentablemente, porque también muchas veces las condiciones que establecen el gobierno lleva a que las compañías pierdan rentabilidad. Es que si vamos a hablar de la carga impositiva que tenemos nacional y local, ya de por sí genera muchas veces un desincentivo para poder crear empresas. Por supuesto. Pero hay otra cosa que va de mano y arranco planteándoles esta pregunta como empecé este podcast. Los empresarios son la narrativa, se les ha puesto como que son los malos de la película, como que son los únicamente interesados en generar riqueza individual y no piensan en la colectividad y no piensan en la sociedad. Y de ahí viene este tema que ha permeado muchísimo en los últimos años, la responsabilidad social que tienen los empresarios. Muchos de esos incluso supliendo las necesidades que debería entregar o colocar el Estado, la han asumido los empresarios. Y a pesar de esto, no cambia la narrativa, Mauricio. Ese punto es un punto muy interesante, yo lo he estudiado bastante. Ese punto parte de un concepto que se ha tratado de utilizar buscando desprestigiar al empresario y hablando del capitalismo salvaje. Capitalismo salvaje que ya hoy en día podríamos decir no debería ni siquiera existir porque los mercados mismos castigan eso. O sea, los mercados cada vez más conscientes de la importancia de la empresa en el bienestar de las personas y en todo el tema de la transformación sostenible, medio ambiente, temas culturales, el tema social, castiga a aquellas empresas que no piensen de esa manera. Entonces hoy en día el concepto ha cambiado y ha evolucionado y se habla del capitalismo consciente que desarrolló Ralph Sasodia y John McCain, que fue el fundador de Whole Foods y que efectivamente demuestra que las empresas
El primer tema de responsabilidad social es la generación de empleo. Si yo genero empleo, Sí. y un empleo de calidad, pues lo que estoy generando es un beneficio a la familia. Yo hago un ejercicio en el caso de soya. Tenemos 4.500 empleos directos y 4.000 semidirectos. ¿Por qué semi? Porque nuestro producto llega a través de mayoristas al mercado. Y se están hablando de 8.500 personas, en donde un hogar en Colombia es aproximadamente 3.2, 3.3 personas, pero para facilitar lo que sean 4, estamos hablando que estamos impactando en bienestar a más de 25.000 personas. Y eso lo hacen muchas empresas. Entonces, el tema que venimos trabajando y que hay que empezar a cambiar en la mente del ciudadano es que el empresario realmente tiene un compromiso social, un compromiso con la ciudadanía, un compromiso con el bienestar de todos aquellos que están, no únicamente colaboradores, la comunidad. La comunidad es un ente o un entorno importante. Nosotros en Soya tenemos un programa muy bonito que se llama Nutriendo Sueños con Soya. Es un programa en donde donamos hoy en día 120 plantas de alimento base soya para producir leche de soya, buñuelos de soya. Tenemos 80 recetas, algunas de ellas registradas en el INVIMA, las entregamos a fundaciones, comunidades vulnerables, estatus económicos 1 y 2, para que se alimenten prioritariamente los niños de edad escolar. Porque tenemos dos, digamos, frases. Una, el desarrollo de un pueblo está estrechamente ligado con el nivel de educación de la población. Y el segundo, población que no se nutre, no se educa, especialmente en la edad escolar. Y estamos nutriendo cerca de 42.000 personas diarias a través del programa, diarias. Y en la época en donde tenemos el tema del Catatumbo, donamos a La Gabarra y a Tibú. En San Andrés con el huracán también hicimos donaciones de las plantas. Entonces, yo diría que la mentalidad del empresario, en un altísimo porcentaje, es una mentalidad de colaboración hacia la sociedad y de crear un tema sostenible en todos los aspectos, en el aspecto de quien trabaja con la empresa, en el empleo, aspecto ambiental, el aspecto cultural y por supuesto el aspecto económico, como una dimensión, porque si la empresa no genera rentabilidad, pues no puede seguir invirtiendo. Rodrigo. No, pues yo creo que hay poco que añadir. De nuevo, la experiencia es mucho más elocuente que la teoría. Y la experiencia de un empresario de la calidad empresarial, profesional y ética del doctor Mauricio, pues lo que está demostrando en un escenario como este podcast, es que definitivamente el mito, porque no es eso, no es nada distinto a eso, perdón, es decir, una mentira, mito en griego es mentira, es que el empresario es una sanguijuela del Estado, que se vale oligárquicamente de los favores del Estado para hacerse a una fortuna inusitada, cuando esa realidad es mentirosa. Claro que hay uno que otro que vive del Estado para el Estado y que genera unas complicidades muy malsanas, eso es verdad, pero no es la regla, ni siquiera yo diría que es la excepción excepcionalísima, ¿no? Entonces, a mí me parece que una visión de país debería entender que sin el empresario no hay desarrollo, que el empresario tiene además y tiene que estar igualmente revestido que cualquiera otro con principios como el de la buena fe. Hay que creer en el empresario, que cuando dice la verdad, que cuando quiere aportar lo está haciendo altruistamente, que evidentemente el empresario, y esto sí que lo quiero decir con una palabra, perdón, con unas frases en mayúscula, en negrillas y de manera resaltada, el empresario, lejos de ser el promotor del conflicto armado, fue una de sus grandes víctimas del conflicto. El ecosistema empresarial no ha sido preponderantemente cómplice de los grupos armados organizados, todo lo contrario, ha sido preponderantemente víctimas, y me estoy refiriendo al ecosistema, es decir, al dueño, pero también al proveedor, al que suministra, al transportador, al empleado, que han sido preponderantemente víctimas del conflicto. Y toda esta narrativa que se está construyendo en contra del empresario y que están estigmatizando al empresario tiene un único propósito: generar unas tesis populistas en las inmediaciones del poder para que se acabe el sector productivo. Y una vez acabado el sector productivo, lo único que nos queda es la tiranía del gobierno. Interesantísimo ese tema, Manolo. Ya en la oposición de tiranía, hablando de democracia, el gobierno del pueblo, que efectivamente es a través de esa democracia que buscamos quién nos represente, si es una democracia representativa o participativa a través de referéndum, plebiscitos, acciones populares, hasta revocatorias. Pero la importancia de que el empresario entienda esa dimensión y se involucre efectivamente en el tema de acompañar políticas públicas que ayuden a que la empresa crezca y crezca rentablemente, pero también con un compromiso social, es lo que va a hacer la gran diferencia. La diferencia a que tenemos en un totalitarismo, en un tema únicamente de generación de empleo del Estado,
que normalmente es un empleo que, si llegamos a ese nivel, no es el de mejores condiciones, ni de las mejores calidades. Pero ha tocado un punto muy importante, que puede ser una ampolla muy grande, pero los temas de regulación, y yo lo he dicho, cuando la regulación es excesiva, lo que se genera es un altísimo riesgo de corrupción. Desafortunadamente, porque hay muchas empresas que no logran surtir esa cantidad de trámites y se ven expuestas seguramente a una situación que es totalmente desafortunada, que destruye, y ahí sí todo, tejido empresarial, tejido social, tejido de gobierno, y lo que termina generando es la pérdida de la capacidad de invertir en la ciudadanía o en la población. Y yo digo que la empresa paga mucho impuesto. O sea, en Colombia el nivel de tasa impositiva es supremamente alto, pero podríamos reducir esa situación de impositiva si lográsemos controlar parte de la corrupción. No sé si toda se puede controlar, pero por lo menos parte de esa corrupción. No, de acuerdo, totalmente de acuerdo, eso nos corrompe. Yo quiero agradecerles, no sé si Rodrigo usted tiene algo más que acotar, agradecerle al doctor Mauricio haber estado con nosotros, ese aporte, creo que es tan claro en sus conceptos, tan preciso, que no hay duda, que no hay un pierde en este momento. Como dicen los paisas, mejor se daña, entonces dejemos así. Exactamente. Nosotros en Visión Colombia pretendemos consolidar una nación globalizada que vele por el desarrollo de una economía de mercado que permita la creación de riqueza de sus habitantes en un marco de estabilidad institucional, innovación y creación tecnológica que permita un modo de vida próspero para todos. Eso es parte de la visión que tenemos. Gracias nuevamente por haber estado junto con nosotros, habernos acompañado en un nuevo episodio. Nos vemos, como ya es usual, cada martes con un tema nuevo, con un tema que les planteamos de debate, de que lo podamos compartir y lo pueden compartir en sus redes sociales. Visiten nuestras redes sociales de Visión Colombia, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y visiten nuestra página de internet www.visioncolombia2022.com. Nuevamente, un saludo y un agradecimiento especial al Hotel Cosmo 100, que nos abre las puertas como siempre. Que tengan una feliz tarde.